Hola a todas y todos, mi nombre es Fabricio Lorusso, esta es la videocolumna de esta semana en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar y se titula Desaparición y búsqueda en Guanajuato, Agenda Estatal, Agenda Nacional. El 15 de diciembre se realizó la primera reunión entre la gobernadora del estado de Guanajuato, Livia Denis García, y colectivos de búsqueda, buscadoras independientes y organizaciones acompañantes en Guanajuato. Entre las instituciones también estuvieron presentes las y los titulares de secretarías de Derechos Humanos, Seguridad y Paz, Gobierno, fiscalías especializadas en derechos humanos y en el delito de desaparición, Procuraduría de Derechos Humanos y las comisiones estatales, la de búsqueda y la de atención integral a víctimas. El último y único encuentro de este tipo en el estado fue el 16 de enero de 2020, cuando el entonces gobernador Diego Sinoé, mandatario en el periodo 2018-24, sostuvo un diálogo con decenas de familias aglutinadas en 4 colectivos. 4 años y medio después, los colectivos son 25 y unen a más de 1,000 familias, víctimas de violencia social, política, criminal e institucional. Si bien hubo mesas de diálogo y sesiones de trabajo de los colectivos con Secretaría de Gobierno y periódicamente con la Fiscalía General de Guanajuato en estos 4 años, nunca volvieron a convocarse reuniones o seguimientos directos con el mismo gobernador. Ocupado en asuntos más importantes, más temas económicos quizás, culturalmente lejano del lenguaje y las temáticas de los derechos humanos, la atención a víctimas y la justicia. En el sexenio, las desapariciones han crecido, de poco más de 600 personas desaparecidas a más de 4.200, sin considerar la cifra negra de quienes no denuncian por miedo, represalias delincuenciales o desconfianza de la autoridad. Por otro lado, como ya hemos documentado desde la academia, el activismo, de 2009 hasta mediados de este año, se registraron en Guanajuato por lo menos 660 hallazgos de fosas clandestinas con más de 1,200 cuerpos o restos individualizados, o sea, correspondientes a una persona, en más de 30 municipios, particularmente a lo largo del corredor industrial, Puerto Interior, la región Laja-Bajío, es decir, en las áreas de interés logístico productivo de mayor crecimiento económico e inversión de empresas transnacionales. Como integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que es una organización académica y política de acompañamiento y fortalecimiento colectivo de las víctimas de los colectivos en tema de derechos humanos en el Estado, pude participar en el encuentro entre autoridades y colectivos del 15 de octubre. Igualmente estaban el Comité Internacional de la Cruz Roja y Servicios y Asesorías para la Paz, Serapaz. Durante más de 3 horas, mediante sus intervenciones, unas 40 personas, buscadoras y buscadores, expusieron pendientes, avances, problemáticas, solicitudes relacionadas con la política pública y la actuación de autoridades en materia de desaparición y búsqueda de personas, tanto en la entidad como a nivel regional y nacional, en un ejercicio de construcción y puesta en común de prioridades, agendas, balances, reivindicaciones. Escucharlas significó asimismo comprender el contexto profundo, situado, vivencial de la violencia en Guanajuato, desde territorios diversos, cotidianidades dolientes y experiencias directas de resistencia, denuncia y defensa de derechos. En Guanajuato, en otras entidades federativas a nivel nacional, las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas en investigar desapariciones, las comisiones locales de atención a víctimas han experimentado altibajos. A veces no se han constituido también o se han formado muy recientemente. Han experimentado avances, reveses en el intento de conformar una institucionalidad alrededor de la desaparición y la búsqueda de personas. Por mencionar el ejemplo más notorio, después de grandes progresos, construcciones de capacidades en la primera parte del sexenio pasado, varias funciones y áreas de la Comisión Nacional de Búsqueda han sido reducidas
o eliminadas, ha habido problemas serios con el manejo de cifras y registros, así como nombramientos cuestionables y francos retrocesos en el proyecto de los centros de identificación humana, que estaban pensados para cubrir diferentes regiones del país, pero no han funcionado. Así que el balance ha sido agridulce y queda ahí una incógnita sobre el futuro inmediato y el papel efectivo de la institución. Este articulado andamiaje, ¿no? Esta composición de organismos, registros, protocolos, estándares y prácticas, se echó a andar a partir de la paulatina implementación entre 2018 y 2020 de las disposiciones de la Ley General en la materia, que fue promulgada a finales del 17. Pero a la fecha queda todavía trunco y fragmentado, ¿no? este complejo de instituciones claramente ineficaz frente al reto de más de 116.000 personas desaparecidas y 72.000 cuerpos sin identificar en el país. Tanto en los estados como en la propia federación ha faltado una verdadera e integral política de Estado sobre desapariciones, búsquedas, identificación y procesos de reparación y justicia. El problema es doloroso, es complejo y expansivo. Si crece, por lo que debe de entenderse y encararse de manera integral, en municipios, en los estados y desde la federación. Volviendo a Guanajuato, cabe destacar que la reapertura de un diálogo con tiempo, posibilidad de escuchar, interactuar entre grupos sociales, buscadoras, acompañantes y representantes del Estado representa un punto de arranque positivo. Por otra parte, de entre las distintas propuestas y ofrecimientos por parte de las autoridades y de la gobernadora, destacan varias que hay que darle seguimiento. La realización de sitios de memoria, un grupo especializado de protección a buscadoras, fortalecimiento de células o como lo llaman también en otros estados, los grupos municipales de búsqueda, el aumento del presupuesto a comisiones de búsqueda y de víctimas, un modelo transversal de atención a las víctimas que involucre todas las dependencias y secretarías para que haya un acceso preferente de las buscadoras a apoyos de proyectos de vida productivos o simplemente apoyos de bienestar como salud y educación, y programas de salud mental particularmente para las infancias. Y sin embargo, habrá que prestar atención sobre todo a los tiempos y modos concretos de la realización en cada uno de estos planteamientos. Al respecto del principio de participación conjunta de las familias en todo esto, al seguimiento puntual del tema delicado de la memoria y de los lugares y archivos que la forman, la conservan, y finalmente al hecho de que las intenciones se conviertan en beneficios estructurales, durables, no revictimizantes, ágiles de movilizar para las personas buscadoras, más allá de enfoques asistenciales que hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos años en el pasado en diferentes niveles de gobierno. Otra propuesta desde el gobierno guanajuatense ha sido la de apoyar a los colectivos que quieran constituirse como asociaciones civiles, lo cual se puede leer en una óptica de gobierno como establecer alianzas, pero también formas de control para con las organizaciones y los movimientos a través del financiamiento de proyectos, la selección de las asociaciones, la inclusión en mecanismos burocráticos que pueden de alguna manera enfrascar, enlentecer ciertas luchas, ciertas formas organizativas que se van concentrando más en el tema burocrático, en el tema de la asociación, que en su fin prioritario, que es la búsqueda, la investigación. Por otro lado, lo pueden potenciar, ¿no? Aquí incluso si alguien tiene experiencia entre quienes nos escuchan de esto sobre las asociaciones civiles constituidas dentro de movimientos sociales y sus efectos, pues puede ser interesante en los comentarios pues, hablar de esta experiencia, ¿no? Entonces, por un lado, como sucede en muchos otros contextos de la acción colectiva, social, puede ser beneficioso contar con esta calidad de asociación donataria, recibir ingresos para potenciar el colectivo y la búsqueda, así como tener posibilidad de participar directamente o sostener postulaciones en convocatorias, ¿no?, de distinta índole, incluyendo puestos en observatorios ciudadanos, pero a veces relacionados, claro, con el entorno político. Por otro lado, puede significar
una carga relevante para una agrupación, a lo mejor recién formada, si todavía no cuenta con capacidades o estructuras rodadas, sólidas para gestionar administrativamente una asociación civil. Podría acarrear tensiones internas entre las y los integrantes si no se manejan con cuidado todos los aspectos en la toma de decisiones, la composición organizativa y el aspecto financiero de la asociación, ¿no? En fin, estos eran algunos aspectos que salieron entre las inquietudes de las mismas personas buscadoras y los colectivos, ya que todavía la mayoría de los 25 colectivos en Guanajuato no tienen esta forma de organización. En el título de esta entrega hablo de agenda estatal, agenda nacional, porque el proceso guanajuatense y demandas colectivas que hay sobre la crisis de las desapariciones y nuestro preocupante panorama forense aplican al ámbito local, al macro regional del Bajío y Occidente, pero desde luego y con diferentes matices a todo México. Justamente al respecto, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, de la mano de colectivos, ha estado trabajando en una agenda. Aunque detecta necesidades de larga data, se trazan también rutas de discusión y propuestas con vistas a este inicio de sexenio, ¿no? En todos los ámbitos. Aquí hay un punteo de lo principal, que valga como un punteo de agenda, ¿no? Una política de memoria de la mano de familiares y colectivos. Puede estructurarse y que vaya más allá de la construcción de un sitio, en el caso de Salvatierra, Guanajuato, vamos a ahondar un poco más después en este tema, pero que incluya los otros sitios y propuestas, la reparación del daño como parte de una serie de mecanismos, no solo de una iniciativa de una vez, construidos hacia la paz, la justicia, la verdad y la no repetición. El tema es delicado en cuanto implica el reconocimiento de las responsabilidades del Estado en la crisis de derechos humanos y en las violencias sociopolíticas que afectan a la comunidad. 2. Un plan estatal de exhumaciones de fosas comunes municipales que reconozca la crisis forense y además construya capacidades para buscar en sitios como pozos, cuerpos de agua y otros contextos de difícil acceso, ¿no? A nivel nacional también hay más de 72.000 cuerpos, en Guanajuato son entre 1.300 y 1.700 cuerpos no identificados en diferentes sitios, ¿no? Que ameritan un plan de exhumaciones, fosas comunes, panteones, pero también capacidades nuevas, también tecnológicas de infraestructura. Esto han señalado mucho en Guanajuato las buscadoras en el tema de los pozos, que ya están cerrados con cementos o en casas de seguridad ya también con pisos de cemento en que han encontrado, digo lamentablemente, pero han encontrado cuerpos debajo de estos pisos, ¿no? 3. Independencia o mayor autonomía de los servicios periciales que dependen de la Fiscalía, pero son regulados por ley, ¿no? Como una atribución entonces del Congreso Estatal, lo que implica modificar Constitución del Estado y crear un Instituto de Ciencias Forenses de Guanajuato. Crear un mecanismo estatal efectivo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que incluya específicamente, explícitamente a las buscadoras, como defensoras y constructoras de paz, en coordinación con el mecanismo federal. Esto implica reformar la ley, asignar un presupuesto suficiente. En otra entrega, escrita en algunos medios, en que hablo de las buscadoras como constructoras de paz y la ley de Colombia, así se puede encontrar, se ahonda en este tema de cómo podría estructurarse también desde el nivel federal. 5. Evaluar plazos de duración, funcionamientos, un balance de la Comisión Estatal de Víctimas y de Búsqueda a 4 años de su creación. Áreas de atención psicosocial, asesoría jurídica, la desburocratización de trámites, apoyos, el foco sobre niñez, adolescencia, se señalan como claves para la atención a víctimas, ¿no? En este estado. Y en el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda, se plantea y demanda que integre y publique el registro de personas desaparecidas, el de fosas comunes y clandestinas, los análisis de contextos, varias instancias representativas de colectivos a nivel regional, nacional, como la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, piden que los programas estatales de búsqueda sean estratégicos, revisables, que tengan un enfoque regional, interestatal, no de solo los estados colindantes, e interinstitucional. Igualmente es básico dotar a las comisiones de suficiente presupuesto, recursos infraestructurales y humanos.
Punto número 6, creación de 2 programas, uno de atención a niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas de la desaparición. En eso queda mucho a deber el Estado en general, ¿no? También en todo México. Y otro de prevención y erradicación de la desaparición de niñas y mujeres en el marco de la alerta por violencia de género contra las mujeres que decretó CONAVIM en 17 municipios de Guanajuato. Esto es muy reciente, ¿no? En el mes de agosto se decretó esa alerta de la violencia de género contra las mujeres. Número 7, es preciso realizar un balance crítico, una hoja de ruta y de atención ad hoc sobre cómo están avanzando o no los procedimientos de acción urgente ante la ONU en Guanajuato. Creo que ahorita están activas 13 acciones urgentes, que es un procedimiento especial para quien no lo conozca, con el cual se pueden movilizar más recursos de búsqueda en que la Organización de Naciones Unidas empuja con reuniones, con recomendaciones, ¿no?, al Estado mexicano como tal. Entonces la importancia hasta trasciende el nivel estatal. En Guerrero, por ejemplo, hay muchísimas. En todo México es el segundo estado con más acciones urgentes ante la ONU por búsqueda de personas desaparecidas forzadamente en el mundo después de Irak, creo. Entonces, bueno, darle un seguimiento, pero desde el nivel de quien actúa en el territorio, o sea, la Fiscalía Estatal, las comisiones estatales, es clave, ¿no? Finalmente, número 8, cualquier mesa de diálogo, como esta del 15 de octubre que estoy comentando aquí, debe mantenerse en el tiempo, progresar con espacios de trabajo que sean cada vez más de incidencia para, claro está, las familias, personas buscadoras, la sociedad civil que acompaña, los colectivos, sus vocerías. Esto significa adoptar metodologías participativas, grupos de trabajo internos sobre temáticas, más allá del tema de la escucha de las autoridades, y que todos se encaminan a una toma de decisiones, ¿no?, cada vez más compartida, consensuada. Por ello, la periodicidad de estos encuentros y el alto nivel de los tomadores de decisiones que están no basta. Además, involucrar en estos espacios también a presidentes municipales, al Poder Judicial, como también mencionaron la gobernadora en este caso, para bajar, aterrizar los temas con otros interlocutores importantes institucionales de las instituciones, abonaría a una mayor coordinación, sensibilización e impacto en las mesas hacia el futuro, ¿no? Para cerrar esta columna, profundizo un poco sobre el tema de la memoria. En 2020 en Salvatierra fueron encontrados los restos de 80 personas en 65 fosas en un predio cercano al centro del barrio de San Juan. Desde 2021, familias del colectivo Ángeles de Pie por Ti y acompañantes de sociedad civil trabajan para que el predio, que definen como un sitio de exterminio, se transforme en un jardín de la memoria. En campaña, la ahora gobernadora, Livia Denis García, prometió cumplir con esta demanda junto con la Comisión Estatal de Víctimas, después de que por 3 años el proyecto fue pospuesto con pretextos como la insuficiencia de fondos o la indolencia para vender del dueño del predio. El colectivo Ángeles de Pie por Ti ha manifestado algunos puntos, solicitudes al respecto, retomando aspectos de la experiencia nacional e internacional, como el informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, que fue publicado en agosto pasado. Y entonces plantea una agenda mínima sobre la construcción de un lugar de la memoria en un contexto tan complejo de violencia como Guanajuato, pero que es común a otras peticiones de este tipo para la memoria y en otras geografías del país. Entonces es importante que haya un reconocimiento público de graves violaciones a derechos humanos en el lugar y de las responsabilidades del Estado, junto con promoción de formas consensuadas, periódicas, de dignificación de las víctimas directas, de quienes ahí perdieron la vida, personas inocentes, que ameritan, ¿no?, el pleno respeto de su memoria y el respeto en este tema entre el Estado y la memoria ya construida desde, por y para el colectivo. Entonces, que esto sirva para abrir camino a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, y debe conciliarse esto con aspectos prácticos, ¿no? Negociaciones sobre la autonomía de gestión, suficiencia de recursos, el apoyo a iniciativas de memoria en autonomía para el colectivo y la comunidad de Salvatierra y finalmente del Estado y del país. Lo anterior debe de darse bajo el principio de no interferencia, de invulnerabilidad de los sitios de memoria ciudadanos en el espacio público,
con reconocimiento oficial de que son relevantes para la visibilización de violaciones a derechos humanos, el debate público y la construcción de la memoria colectiva y la paz. Deben ser valorados, preservados también archivos históricos y de la memoria relacionados con el sitio, la violencia, la resistencia que hubo en Salvatierra, con las vivencias de las víctimas directas e indirectas, de quienes sobrevivieron la violencia y de la comunidad ante las desapariciones, ¿no? Esto es para que el sitio de memoria sea parte de un proyecto más amplio de reparación con verdad y justicia y de otras medidas pactadas con las familias y organizaciones en distintos municipios, tanto en Guanajuato como en muchos otros espacios dolientes del país. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.